Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca en cuanto a su fisiopatología, tenemos que entender que ha ido cambiando un poco la idea de la fisiopatología. Al principio era como un fenómeno cardiorrenal, donde le echábamos la culpa al corazón y al riñón, ¿ya? Luego era un fenómeno que se entendía desde una perspectiva más hemodinámica, donde había una hiperperfusión por parte del corazón a los diferentes órganos. Y hoy día estamos hablando de una teoría más neurohumoral, donde hay una alteración de la homeostasis a nivel neurológico y de hormonas, ¿ya? Una anoxia cardíaca que puede ser aguda como un infarto, crónica como una hipertensión o genética incluso, pueden producirnos el daño cardíaco que va a estimular una compensación que al final va a hacer daño. Esa compensación va a ser una estimulación del sistema nervioso simpático, produciendo noradrenalina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inflamación y producción de ROS, que son los famosos radicales libres de oxígeno. Ahora van a venir hormonas contrarreguladoras como el péptido natriurético tanto auricular como ventricular que van a tratar de generar una homeostasis en contra de ese aumento de la compensación. También puede ser bradicinina, prostaglandina y óxido nítrico. Al final lo que estamos tratando de hacer es compensar la mala función que produjo este daño miocárdico con un aumento de la frecuencia cardíaca, de la vasoconstricción periférica, pero eso de manera sostenida es malo, ¿ya? Entonces de manera aguda nos ayuda, pero de manera crónica, como les digo, el desplazamiento hacia el sistema simpático y hacia la producción de ROS obviamente no es bueno, ¿ya? Eso es lo importante. Agudo puede funcionar, pero crónico no. En crónico nos va a producir, por ejemplo, una hipertrofia ventricular, ¿ya? Porque se está produciendo una mayor exigencia al corazón, un mayor consumo de oxígeno producto de esa hipertrofia ventricular, y eso va a producir con el tiempo una disfunción de nuestro sistema contráctil, ¿ya? Se van a alterar nuestros iones como calcio y sodio que participan mucho a nivel del potencial de acción cardíaco y eso nos puede producir arritmias. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, es gratis y es fácil, es solo un botón. Entonces, además de las arritmias, lo que se puede producir es una disminución del tamaño de las mitocondrias. Entonces, a nivel celular tenemos disfunción de nuestro sistema contráctil, de nuestros iones y una disminución del tamaño de las mitocondrias. Pero también tenemos cambios a nivel del extracelular, del MEC o medio extracelular. Ahí lo que puede suceder es que el colágeno cambie y al final se produzca una fibrosis y aumente la rigidez. Entonces eso también nos produce una disminución de la cantidad de miocitos, una disminución del inotropismo, que es la capacidad contráctil de los miocitos, que está disminuida porque está todo fibroso alrededor. Y recordemos que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección, ¿cierto? Si el corazón no puede generar un buen volumen porque no se contrae bien, al final aumenta más la frecuencia cardíaca como mecanismo compensatorio, pero eso le hace pésimo seguir aumentando más la frecuencia cardíaca, aumentando el consumo de oxígeno. Es un círculo vicioso. Además, afuera del corazón es donde está actuando este sistema nervioso simpático para compensar, se produce vasoconstricción y eso aumenta la poscarga. Los vasos contraídos le hacen poscarga, o sea, una fuerza en contra de la fuerza que genera el corazón y eso aumenta más la poscarga, más el trabajo que tiene que ejercer el corazón para hacer llegar la sangre a los órganos. Si los órganos están vasocontraídos, es más difícil hacer llegar la sangre a esos órganos. Entonces todo se vuelve peor, es un círculo vicioso que es bastante complejo por lo demás. Así que me gustaría que hiciéramos una recapitulación, que en el fondo todo esto lleva a un remodelado cardíaco y en el fondo es una anoxia cardíaca que a nivel agudo estimula sistemas como el sistema simpático y el renina-angiotensina y que a nivel crónico eso va perpetuando el daño cardíaco y produce más remodelación que empeora todo. Es un círculo vicioso. Entonces revisemos estos sistemas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona parte con el angiotensinógeno que libera normalmente el hígado. ¿Y cómo hacemos que ese angiotensinógeno genere el efecto? Bueno, cuando el riñón sensa que hay bajo volumen y disminuye la filtración de sodio porque hay menos sodio a nivel renal porque hay menos volemia, este riñón produce renina. Ya el sistema nervioso simpático también produce un aumento de la producción de renina y también cómo sensa el riñón esta disminución del flujo plasmático a través de la arteriola eferente que se contrae producto de ese sistema nervioso simpático que vasocontrae por la misma disminución de la volemia, ¿ya? Entonces, en la insuficiencia cardíaca hay una disminución de volemia relativa porque llega menos volumen al riñón. El corazón es incapaz de hacer llegar un buen volumen al riñón. El riñón cree que hay menos sangre y produce renina. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina
Y esta angiotensina, que es angiotensina 1, se convierte por la enzima convertidora de angiotensina que está en el pulmón en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 ejerce su efecto tanto receptores tipo 1 como tipo 2. Y los tipo 1 son los que van a producir fibrosis, vasoconstricción, remodelación, todos esos fenómenos que son propios de la insuficiencia cardíaca y también reabsorción de sodio y agua. Y este receptor tipo 1 se ve como más exacerbado en el contexto de una insuficiencia cardíaca. Ya se desplaza hacia el estímulo de los receptores tipo 1 más que por sobre los tipo 2 y por lo tanto esto nos va a llevar a que la angiotensina 2 produzca un aumento de la presión arterial y en el fondo el equilibrio de agua se desplace hacia la reabsorción de agua. ¿Ya? Hay un desequilibrio entre la función del receptor tipo 1 de angiotensina y el tipo 2. ¿Ya? Entonces se produce también fibrosis, retención de sodio y agua, como les dije, y también un aumento de la presión arterial que va a aumentar la poscarga. Recuerden que la poscarga es el trabajo que tiene que vencer el corazón. ¿Ya? Si hay más presión arterial, el corazón tiene que empujar contra una fuerza más grande para hacer llegar sangre a todos los tejidos. Además, la angiotensina 2 va a estimular la producción de noradrenalina, aldosterona y ADH. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Va a estimular la reabsorción de sodio a nivel renal y la ADH va a estimular la reabsorción de agua a nivel renal. Entonces, en ambos casos estamos aumentando la volemia total. Pero recordemos que en las condiciones de insuficiencia cardíaca es la volemia efectiva, la que circula por la sangre, la que está disminuida, porque el corazón no es capaz de hacerla llegar a los órganos, ¿ya? Además, la aldosterona que está aumentada puede producir también una hipertrofia del ventrículo izquierdo, con una fibrosis también, puede producir la vasoconstricción que estaba producida también por el sistema nervioso simpático y un fenómeno importante de disfunción endotelial. ¿Cuál es la función del endotelio? Para entender qué pasa cuando disfunciona, es generar un equilibrio entre la vasocontracción y la vasodilatación. También cuando sensa un aumento de presión, estimula el sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, a nivel de callado aórtico tenemos varios receptores que estimulan la vasodilatación, se aumenta la presión. Pero si se produce una disfunción endotelial, este freno que nosotros tenemos empieza a funcionar mal y la presión aumenta y la vasoconstricción aumenta de forma desenfrenada. Y recordemos que la ADH también está aumentada producto de toda esta cascada que les mostré y la ADH se encarga de reabsorber agua. Entonces tenemos un exceso de agua, ¿ya? Me gustaría recordarles un poquito la fisiología de esto, porque cuando aumenta la osmolaridad, lo que nosotros queremos es aumentar la agua libre de osmolitos para diluir ese aumento de la osmolaridad. Eso se logra secretando ADH, que nos aumenta la sed, tomamos agua libre, y que también hace que se inserten los canales que reabsorben agua, que son las famosas acuaporinas, ¿ya? Entonces con eso nosotros reducimos normalmente la osmolaridad. Pero si está muy en exceso, nosotros tenemos que el paciente se diluye. Tiene mucha más agua que el aumento de sodio y tenemos una hiponatremia dilucional, ¿ya? Porque el aumento de agua le gana al aumento de sodio por la reabsorción a través de la aldosterona, ¿sí? Recordemos también que la aldosterona es capaz de estimular los receptores del sistema nervioso simpático. Entonces eso era el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también tenemos exacerbado el sistema nervioso simpático. Recordemos que este nos puede producir vasoconstricción por activación de receptores alfa 1 y esa vasoconstricción nos va a aumentar la poscarga, nos aumenta la pega del corazón, el trabajo del corazón y también aumenta la noxa. Si el corazón que está mal tiene que trabajar más, obviamente nos aumenta la noxa. El sistema nervioso simpático también estimula los receptores beta 1 que nos van a estar aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón. Como les dije anteriormente, el gasto cardíaco va a ser el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ya es el volumen por minuto. Entonces, si nosotros tenemos una estimulación del beta 1, bien, se va a estimular la cantidad que nosotros estamos produciendo por minuto, ¿cierto? De volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. Pero eso también hace que consumamos más oxígeno a nivel cardíaco y eso empeora la noxa, ¿ya? Entonces, como les dije, en un principio puede funcionar, pero después se vuelve peor. ¿Ya? También estimulamos la ADH, la angiotensina, por el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Se estimula la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la producción de fibroblastos y toda esa rigidez del corazón, empieza todo a funcionar mal por esa rigidez del corazón, se estimulan genes, diferentes genes que pueden alterar la expresión de canales iónicos de calcio, de sodio, eso nos produce las arritmias, ¿ya? Recordemos entonces que la insuficiencia cardíaca se puede asociar a arritmias. Eso sí a nivel avanzado y de hecho podríamos tener, por ejemplo, el uso de algún marcapaso en una insuficiencia cardíaca más tardía, eso nos daría como la explicación de por qué. Entonces, al final, los sistemas contrarreguladores son los que van a tratar de
ponerse al otro lado de esta balanza donde están tratando de ganar los sistemas malos, entre comillas, el sistema nervioso simpático y el renin-angiotensina-aldosterona, los sistemas contrarreguladores van a tratar de balancear un poquito eso, ¿ya? Entonces, el aumento de sodio y de agua va a hacer que se dilate el ventrículo. Y esa dilatación va a producir la liberación de los famosos péptidos natriuréticos, ya tanto a nivel de aurícula como a nivel de ventrículo. Entonces, esos son los famosos péptidos natriuréticos auricular y ventricular. También cerebral se producen. Y recuérdenlo, porque es un elemento diagnóstico cuando se está buscando una causa de disnea, por ejemplo, ver si es EPOC o insuficiencia cardíaca, se mide el péptido natriurético. Y van a tener el PNA, A de auricular, y el B es de brain y de ventrículo, ¿ya? Pero primero se describió en brain y después se encontró que era el mismo del ventrículo, ¿ya? Pero la mnemotecnia es buena porque, pese a que sea con B larga, igual B de ventrículo, ¿ya? Ese es el cerebral. Y se ve más el de, en el fondo de ventrículo que el de cerebro, pero el de cerebro parece que se describió antes. Entonces el ProBNP, en el fondo que lo vamos a encontrar en la sangre, va a estar produciendo natriuresis, o sea, uresis de natri, ¿ya? O sea, orinar cloruro de sodio, o sea, perder volemia por la orina. También va a producir la vasodilatación para compensar esa vasoconstricción y nos va a tratar de inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona que está un poco exacerbado, ¿ya? Con el tiempo, eso sí, esta función va a empezar a disminuir. Así que lo que más nos sirve es para diagnosticar, como les digo, una insuficiencia cardíaca cuando tenemos una disnea, que no sabemos si es por la misma insuficiencia cardíaca o un EPOC, por ejemplo. La neprilicina es una enzima que va a empezar a degradar esta péptido auricular que se está produciendo o péptido ventricular natriurético. Entonces, al final nosotros lo que queremos hacer es aumentar el sistema contrarregulador, ¿cierto? Aumentar estos superhéroes que es el péptido natriurético para que se oponga a los villanos que es el sistema nervioso simpático. Podemos otorgar medicamentos que inhiban esa enzima, ya que son el sacubitrilo y el valsartán, ¿ya? Que también inhibe el valsartán el receptor de angiotensina 2. Así que súper buenos esos dos fármacos y se los menciono porque creo que son bastante novedosos y van a estar en el fondo favoreciendo el sistema contrarregulador que es endógeno de nosotros, ¿ya? Que es una función como propia. Y también otro sistema contrarregulador es el sistema nervioso parasimpático. Recordemos que produce vasodilatación. Y en tercer lugar, el endotelio. Yo ya les dije que a nivel de insuficiencia cardíaca se produce una disfunción endotelial. Recordemos que entonces que el endotelio también es parte de este equipo contrarregulador, genera prostaglandinas, endotelinas como el óxido nítrico, bradicininas, todas estas producen una vasodilatación, ¿ya? Y también la prostaglandina puede inhibir la función del SRA que estaba exacerbado. Y en realidad las endotelinas, dependiendo del receptor donde actúen, van a producir su efecto. A nivel de receptor tipo A, vasoconstricción, fibrosis, cosas malas. Pero a nivel de receptor tipo B, el óxido nítrico nos puede producir vasodilatación. ¿Ya? Producción de óxido nítrico y vasodilatación. Y las bradicininas también nos producen vasodilatación. Entonces el endotelio al final, su función es vasodilatar. ¿Ya? Así como en resumen, esa función contrarreguladora que tiene es vasodilatación en oposición a la vasoconstricción del sistema nervioso simpático. Y la enzima convertidora a angiotensina puede inhibir la función de las bradicininas, ¿ya? Y el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina inhibe la inhibición de las bradicininas, por lo tanto aumenta la bradicinina disponible y aumenta la vasodilatación. Pueden repetir esta parte del video si no les quedó claro. También produce una disminución, ¿cierto? El inhibidor de la enzima convertidora, disminución de todo ese eje, ¿cierto? De la producción de angiotensina 1 a angiotensina 2 y va a aumentar la bradicinina, que además de producir vasodilatación produce tos. Por eso el enalapril es tan famoso por dar tos, ¿ya? Y también la endotelina en el receptor tipo B puede modular como los canales de calcio a nivel cardíaco. Ahora, otra patita importante de nuestra insuficiencia cardíaca es la remodelación cardíaca, ¿ya? Todo este fenómeno a nivel crónico, la sobrecarga a nivel celular va a producir un engrosamiento de la célula, ¿ya? O una dilatación. Cuando nosotros sometemos mucho a muchas presiones el corazón, va a aumentar el grosor, ¿ya? El grosor del ventrículo. Y cuando nosotros sometemos a mucho volumen, va a dilatarse, va a aumentar el volumen. Estos cambios son como los cambios agudos que quieren compensar en algo las cosas, ¿ya? El aumento del grosor se supone que aumentaría la fuerza y la contracción, o sea, el inotropismo, ¿ya? Y ayudaría al corazón a
contraerse mejor. Y a nivel del volumen, la dilatación haría que se relajara más el corazón y por lo tanto eso también aumentaría el volumen eyectivo. Ya esto es por una ley de Starling que dice que hasta cierto punto un corazón dilatado que alberga más precarga, alberga más sangre en el fondo, un corazón mientras más se dilata va a poder contraerse también mejor, pero es hasta cierto punto, ¿ya? Cuando esa dilatación es muy exagerada, todo se va a las pailas y no funciona, ¿ya? Así que tiene un límite. Pero al final, lo que me gustaría que se lleven es esta fórmula que les voy a dejar de la poscarga, que en el fondo es equivalente, es directamente proporcional a la presión y al radio, y es inversamente proporcional al grosor del ventrículo. Entonces, para que se lo lleven para la casa, un corazón que puede ser, es el ventrículo al cuadrado, ¿ah? La letra E es el grosor del ventrículo al cuadrado. Entonces, un corazón que es demasiado grueso, lo que va a hacer es disminuir la poscarga, porque hace que sea más fácil para el corazón contraerse. Recordemos que la poscarga es la dificultad. Entonces, si un corazón es más grueso, va a tener más fuerza para contraerse. Si un corazón está muy dilatado a nivel extremo, ya les conté que puede ser más difícil la contracción, ¿cierto? Porque está muy dilatado, es más difícil contraerse, aumenta la poscarga. Y también si la presión es muy alta, ya recordemos que la presión arterial es la fuerza que se opone a la fuerza que ejerce el corazón. El corazón tiene que vencer esa presión arterial para poder hacer llegar la sangre a los tejidos, por lo tanto, una presión muy alta a la que esté sometido el corazón equivale a un aumento de la poscarga. Ya, entonces con esas variables ustedes pueden ahí tener como el jueguito que les estoy comentando para que se acuerden de lo que sucede con sobrecargas de presión y sobrecargas de volumen que llevan a una dilatación, ¿ya? Ahora me gustaría contarles qué pasa adentro de la célula. Lo que se produce es una estimulación de la producción de genes fetales más que de adultos, que van a, en el fondo, hacer que no funcione tan bien la función de la actina con la miosina, que es la que se encarga de producir la contracción, ¿ya? Al no funcionar bien, aumenta el consumo de oxígeno y el consumo de ATP. El ATP se ocupa tanto para relajar como para contraer, ¿ya? Nosotros tenemos la miosina, sus cabecitas que están en contacto con la tropomiosina, y abajito está la actina. El calcio, al unirse con la troponina C, hace que se una, ¿cierto?, el ATP a la actina y eso produce la contracción. Y también el ATP nos produce la liberación ya de la actina-miosina y la relajación. Entonces, tanto la contracción como la relajación producen un consumo de ATP. Y a nivel celular, cuando hay esta hipertrofia o un aumento de tamaño, hay una disfunción de todo esto y una menor cantidad de ATP. Como ya les dije, el ATP es necesario para la separación del calcio y por lo tanto es necesario para la relajación. Así que cuando hay menos ATP hay menos relajación y el corazón queda como rígido. El calcio normalmente se guarda en el retículo endoplasmático, pero esa función disminuye la insuficiencia cardíaca, así que el calcio se acumula a nivel intracelular y además se acaba la reserva. Nosotros tenemos una reserva en el retículo endoplasmático de calcio y hay menos calcio que liberar cuando se produce la contracción, así que no funciona muy bien la contracción. Y todo ese calcio que está en exceso dentro de la célula se intercambia hacia afuera y se cambia por sodio. Y hay un exceso de sodio que despolariza la membrana por dentro. ¿Ya? Entonces, esos como son los cambios a nivel como de iones en la célula cardíaca. Y recordemos que los iones participan en el potencial de acción. Al principio está el sodio, ¿cierto?, que se aumenta, va produciendo superar el umbral y gatillar el potencial de acción cardíaco, y luego viene la fase de potasio, calcio y nuevamente potasio con hiperpolarización. Como les dije, al haber mucho calcio adentro de la célula porque no se está guardando en el retículo endoplasmático, se intercambia por sodio, aumenta el sodio a nivel intracelular y se despolariza de forma espontánea, ya porque está más depolarizado, entonces es más fácil que se gatillen potenciales de acción espontánea y eso produce arritmia, ¿ya? Y las alteraciones del calcio también pueden producir extrasístoles. Y acá el citoesqueleto también se puede alterar, ¿ya? Se altera la actina, la titina y su degradación. En el fondo se produce más degradación de actina y titina y también esto produce una ruptura de la célula. Si está malo el citoesqueleto, se rompe la célula, se produce necrosis, salen muchas cosas raras que deberían estar adentro de la célula, salen afuera de la célula, así que se produce inflamación, se produce fibrosis y el miocito se transforma en colágeno rígido y eso produce una falla diastólica. El hecho de que el miocito se transforme en un colágeno rígido hace que se relaje peor, y también el hecho de que el miocito no sea miocito y sea fibrosis también produce una falla sistólica, porque el miocito que no es miocito, que ahora es colágeno malo, tampoco se va a poder contraer bien, entonces ni se contrae ni se dilata bien.
Eso era el tema de la fisiopatología, así que ahora me gustaría avanzar a la clínica. ¿Cómo se manifiesta todo esto? Y lo que pasa es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿ya? Por lo tanto, lo podemos diagnosticar con la anamnesis y con el examen físico. Lo que vamos a buscar en la anamnesis es la anoxa, ¿ya? Nosotros dijimos que había una anoxa cardíaca que era la causa de esta insuficiencia cardíaca, así que podemos buscar hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, un infarto, ¿cierto? Y a nivel agudo podríamos encontrar alguna hospitalización antigua o reciente, alguna causa de la descompensación, porque esta enfermedad va a ir como estable y va a estar empeorando a medida que se descompensa, y por cada descompensación nosotros vamos a tener como un nuevo escalón como de condición clínica, ¿ya? Así que va a ir empeorando como a medida que se descompensa, ¿ya? Eso tenemos que buscar en la anamnesis. Una causa importante de descompensación sería la mala adherencia, una transgresión alimentaria o una infección, ya sea una neumonía o una infección urinaria, son las más frecuentes, o causas que aumenten el consumo de oxígeno. Y a nivel de la anamnesis también los síntomas los vamos a buscar, que son básicamente disnea y edema, pero ambos tienen características bien particulares. La disnea va a ser un síntoma súper frecuente, ¿ya? Una sensibilidad del 90% van a estar presentes, y va a tener estadios, ¿ya? Dependiendo de a qué nivel yo tengo la disnea. Obviamente la disnea va a ser más grave mientras menos actividad tenga que hacer yo para tener disnea. Así que si es en reposo va a ser grado 4. La ortopnea es esa disnea que se exacerba con el paciente acostado, ¿ya? De espaldita. Y lo que sucede es que va a aumentar la poscarga al corazón en el paciente acostado, porque la sangre se dirige más cerca del corazón, y el corazón tiene que vencer como con más fuerza esa sangre que se opone a su vaciado, ¿ya? Y la disnea paroxística nocturna es el paciente que se levanta en medio de la noche a buscar aire. Abre la ventana y busca aire, y lo que sucede es en el fondo disminuir por gravedad la sobrecarga de la sangre que está atosigando al pobre corazón. Y también podemos encontrar edema de extremidades inferiores, que también se va a reabsorber durante la noche, así que va a ser más frecuente como en la tardecita, ¿ya? Se va a reabsorber durante la noche y va a ser como lo contrario a la ortopnea, va a ser peor en la tarde. En cambio, la ortopnea obviamente es peor durante el paciente acostado. Y la vendopnea, que es el paciente que se inclina hacia adelante, y ahí es cuando empeora su disnea. Y también tenemos el edema, ¿ya? El edema de origen cardíaco va a ser bilateral, va a ser más de extremidades inferiores, va a ser blando, ¿ya? Signo de la fobia o Godet positivo, y va a ser, en el fondo va a disminuir a primera hora, porque durante la noche, como les digo, se reabsorbió, ¿ya? Con el paciente acostadito, como ya no existe la gravedad actuando a nivel de las patitas, todo ese edema se va a reabsorber y se va a redistribuir, ¿ya? Y va a aumentar a medida que pasa el día, y en la noche, ya en la tarde vespertino, va a aumentar más el edema. Y el diagnóstico diferencial importante de un edema de origen cardíaco claramente es un edema de origen renal, que va a ser del tejido conectivo laxo, y también va a tener sus características particulares, que es más de cara y de párpados, también es bilateral, es más generalizado, ya recordemos que el edema del corazón es más de extremidad inferior, y el renal va a ser como más matutino, ¿ya? Y también podemos tener tos y aumento de peso, y recordemos que el aumento de peso tiene que ver con el aumento de líquido, ya el aumento de cantidad de líquido en el cuerpecito, ya aumento de agua, congestión, porque el riñón cree que hay menos sangre de la que existe, porque la sangre que debería llegar al riñón no llega, porque el corazón no se la puede hacer llegar, ¿ya? Y obviamente el paciente está cansado, tiene fatiga y compromiso del estado general. Es como una anemia en ese sentido, porque en ambos casos no estoy haciendo llegar el oxígeno a los órganos periféricos. Las manifestaciones que vamos a encontrar al examen físico tienen mucho que ver con la incapacidad del corazón de expulsar sangre hacia adelante. Pensemos hacia adelante del corazón como los órganos periféricos, y hacia atrás del corazón como el pulmón, ¿cierto? El pulmón está haciendo llegar sangre limpiecita a la aurícula izquierda, que va a hacer llegar, ¿cierto?, hacia el ventrículo izquierdo y luego a los órganos. Si nosotros tenemos menos gasto cardíaco, toda esa sangre se empieza a acumular hacia atrás del corazón, me refiero al pulmón, ¿cierto? Y eso empieza a producir edema pulmonar, ¿ya? Y es por eso que nosotros podemos encontrar tos, porque eso activa los receptores J a nivel como perialveolo,
Si necesitan recordatorios pueden ir a ver algunos videos de respiratorio de este canal, pero eso genera nuestra percepción tanto de disnea como de tos, ¿ya? Y al examen físico hace que nosotros encontremos crépito. Y también podemos tener derrame pleural, también por congestión hacia atrás, pero esa congestión sería como más de nivel ventrículo derecho, ¿ya? Y ese derrame pleural va a disminuir los murmullos pulmonares y los crépitos van a ser productos del edema pulmonar, ¿ya? Entonces tanto edema pulmonar como derrame pleural es lo que podemos tener. Y puede haber menos perfusión del cerebro porque menos se expulsa sangre hacia adelante del corazón, así que le llega menos sangre al cerebro y tenemos compromiso de conciencia. Y como ya vimos, todos los órganos están comprometidos, ¿cierto? Como que no les llega suficiente sangre y entre ellos el riñón, y eso al disminuir la perfusión renal puede disminuir la diuresis, ¿ya? Y puede producir incluso una insuficiencia renal prerrenal porque no le llega suficiente agüita al riñón, ¿ya? Y recordemos que eso hace que se activen los sistemas renina, angiotensina, aldosterona y sistema nervioso simpático. Y la hipoperfusión también se puede ver a nivel de piel y de músculo, ¿ya? Y a nivel de músculo vamos a encontrar que el paciente se fatiga más rápido porque, de nuevo, no le llega la sangre necesaria para hacer funcionar bien sus musculitos, ¿ya? Recordemos que la compensación nos va a aumentar la presión arterial, por lo tanto, si tenemos un paciente con una hipoperfusión que lleva a una hipotensión, a una baja de la presión arterial, quiere decir que estamos llegando muy tarde y que es una condición grave, que ya ni siquiera el paciente puede compensar a través de su sistema nervioso simpático. El pulso radial puede estar disminuido por esa hipoperfusión y también podemos encontrar un aumento del tiempo de llena capilar, que también es un reflejo de la hipoperfusión, como les digo, a nivel de la piel. Ya una hipoperfusión cutánea. ¿Ven que se manifiestan en muchas cosas del examen físico? También podemos tener un menor gasto cardíaco del ventrículo derecho. Se puede manifestar como un aumento del llene hacia atrás, que en este caso sería vena cava superior y vena yugular. Así que podemos ver la famosa ingurgitación yugular. Y hacia abajo, hacia la vena cava inferior, también un reflujo hepatoyugular, ¿ya? Entonces que en el fondo nosotros comprimimos el hígado y estamos tirando toda esa sangre hacia arriba, hacia las venas yugulares, y podemos ver que se ingurgitan aún más y que obviamente le duele, ¿ya? En el fondo lo que se está produciendo el dolor es porque hay un edema hacia atrás, también a nivel como perihepático, y eso estimula receptores de dolor por la distensión de la cápsula de Gleason que rodea el hígado, ¿ya? Entonces el hígado también se puede distender el vaso y podemos tener hepatoesplenomegalia, todo porque la sangre en el fondo del VEX se va hacia atrás del ventrículo derecho y se llena todo hacia atrás del ventrículo derecho, que es incapaz de tirarlo hacia adelante, hacia el pulmón, ¿ya? Entonces se llena el pulmón porque el ventrículo izquierdo no puede tirarlo hacia adelante la sangre y se llena todo lo que está atrás del ventrículo derecho, que en el fondo, como les digo, es el hígado, las venas yugulares, el vaso, ¿ya? Y también podemos tener ese charco, ese lago de sangre que no se está manejando bien por el ventrículo derecho, también se puede encharcar a nivel intestinal, ¿ya? Entonces podemos tener como edema entre la célula intestinal y la sangre, ¿ya? Entonces se puede producir además menos absorción de los nutrientes, puede disminuir el hambre, ¿cierto? Pueden disminuir la absorción de los fármacos que se usan por vía oral, y por eso nosotros ocupamos medicamentos endovenosos iniciales en la insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Entonces tenemos una caquexia cardíaca, ¿ya? Un paciente que está consumido, que ya no tiene hambre, y eso es porque ya tiene tanto edema que el edema llega a intestino, ¿ya? Recordemos que ese edema es porque el corazón es incapaz de tirarlo hacia adelante. Todo el volumen sanguíneo se va hacia atrás y hacia atrás está el intestino, ¿ya? Y hacia atrás también están las extremidades inferiores que pueden albergar un edema de hasta 4 a 5 kilos, ¿ya? Congestión hacia atrás del ventrículo derecho, todo el sistema venoso, ¿ya? Y la hipoperfusión hacia adelante. Esas son las dos cosas que nosotros vamos a tener como síntomas y como examen físico, y es súper fácil aprendérselo desde esa perspectiva anatómica. Congestión hacia atrás del ventrículo izquierdo, el pulmón. Congestión hacia atrás del ventrículo derecho, todo el sistema venoso, hepatoesplénico, todo eso, sistema venoso hacia atrás del ventrículo derecho. Y hacia adelante, la hipoperfusión de nuestros órganos, el paciente tiene fatiga, tiene astenia porque no se perfunden sus músculos, etc. Y todo esto nos da una idea como más resumida mediante los perfiles de Stevenson, ¿ya? Que nos habla de la hipoperfusión y de la congestión. El perfil B es el más frecuente, ya que es el que está
congestivo y está con una buena perfusión, ¿ya? El eje I hacia arriba es una perfusión, entonces arriba a la derecha está congestivo, pero está bien perfundido y es lo más frecuente, ¿ya? Entonces podemos tener en ese caso, por ejemplo, un paciente con edema pulmonar agudo. Si un paciente que está muy congestivo, que está toda la sangre en edema, ¿cierto? Pero que además tiene mala perfusión y tiene compromiso de conciencia porque no se perfunde su cerebro, ¿cierto? Ese paciente está en shock, está muy mal, porque todo su flujo sanguíneo está en edema y no hay nada hacia adelante, ¿ya? Y esa es la letra C y es shock y es malo. Y la letra L que les puse ahí es en el fondo un sangrado activo, ¿ya? Es un paciente que no está congestivo y que está hipoperfundido, ese es un sangrado, por ejemplo, una varice, etc. Pero esos eran como los perfiles y como ya les digo, el más frecuente es un paciente congestivo que está bien perfundido, por suerte, porque no es tan grave como un paciente que está congestivo y está mal perfundido. Entonces la clasificación en cuanto a una insuficiencia cardíaca aguda la podríamos dividir como de nuevo, ¿cierto? Porque el paciente recién acaba de tener un infarto, un tromboembolismo pulmonar o una miocarditis, o puede ser una insuficiencia cardíaca que se descompensó. Ya dijimos que puede ser porque no tiene una buena adherencia a los cambios del estilo de vida o a los fármacos, o porque se infectó. Ya la infección es una causa muy frecuente de descompensación de cualquier enfermedad crónica, sea diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cualquier cosa. Nos vamos a guiar de estos perfiles que habíamos revisado para guiar el tratamiento, ¿ya? Y el perfil B, como les dije, es el perfil más frecuente. Lo que vamos a querer hacer es bajar la presión, porque está hipertenso, bajar la disnea, bajar el edema, manejar la saturación, que sature por lo menos 90 de oxígeno, manejar la temperatura y que esté lúcido, en el fondo ojalá disminuir el edema pulmonar, ¿ya? Y recordemos también que puede tener ingurgitación yugular y eso también lo vamos a manejar con el manejo del líquido. Ya es un paciente que tiene demasiado líquido y que está bien perfundido. Lo que vamos a hacer, como siempre, en cualquier urgencia en realidad, es en el fondo hacer exámenes generales, estabilizar al paciente, buscar la descompensación, que puede ser una neumonía, hacemos una radiografía de tórax, por ejemplo, ver el peso, ¿cierto? Si subió de peso porque está encharcado, tiene mucha agua, monitorizar, tomar laboratorio, buscar la causa de esa descompensación para poder manejarla y manejar el exceso de líquidos con diuréticos, ¿ya? Los diuréticos de asa, como la furosemida, van a actuar inhibiendo este canal que está en el asa de Henle, en el asa ascendente de Henle, que lo que hace es reabsorber sodio, potasio, 2-cloruro. Ese es el canal que nosotros vamos a inhibir con la furosemida, porque cuando se reabsorben todos estos solutos, eso lo que hace es aumentar la reabsorción de agua más adelante a nivel del tubo distal. ¿Ya? Entonces lo que hacemos si inhibimos eso es disminuir esa gradiente osmótica que normalmente estaría aumentando la reabsorción de agua, ¿ya? Así que la furosemida nos va a ayudar a disminuir finalmente la reabsorción de agua, pero en un inicio también a disminuir la reabsorción de sodio. Chiquis, para la vida, cualquier cosa, cualquier fármaco que se meta con canales de sodio, que se meta con el sodio, nos puede generar arritmias, ¿ya? Porque el sodio es un ion súper importante a nivel de potencial de acción cardíaco, ya lo hemos visto en videos anteriores, así que hay que tener monitorizado al paciente por el riesgo de arritmia. Y en el fondo, cuando nosotros damos furosemida por mucho tiempo, el túbulo contorneado distal se puede adaptar, ¿ya? Y empieza a reabsorber más sodio a nivel de túbulo contorneado distal y eso nos produce una resistencia a la furosemida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que usar tiazidas que van a, en el fondo, inhibir a ese nivel la reabsorción de sodio, ¿ya? A nivel de túbulo contorneado distal. La dosis de la furosemida en esta insuficiencia cardíaca que es más aguda va a ser bien alta, ¿ya? Puede ser de 20 hasta 1000 miligramos, ¿ya? Y 20 es una ampolla, por lo tanto 1000 son 50 ampollas y puede ser por lo tanto de 1 a 50 ampollas por día de furosemida dependiendo de qué tan encharcado está el paciente. Y ya dijimos que tenía que ser endovenosa, ya recordemos que si el paciente está encharcado también puede haber congestión a nivel del intestino, lo cual impide una buena absorción por vía oral, por lo tanto la furosemida de la insuficiencia cardíaca aguda se da endovenosa. Yo no sé si recuerdan, pero les dije anteriormente que a mayor volumen cardíaco aumentamos el gasto cardíaco. Ya esto es la ley de Starling que dice que si esta bolsita que es el corazón se llena más y se estira más, va aumentando su capacidad contráctil, aumentando el gasto cardíaco hasta que llega a un punto que ya no puede más. ¿Ya? Y de ahí en adelante, no importa qué tanto distienda esta bolsita, este corazoncito, la distensión va a disminuir la contracción. ¿Ya? Es una curva como en U, invertida. ¿Ya? Ahora, el paciente que estaba encharcado con insuficiencia cardíaca, el aumento de volumen es malo,
ya ese aumento de volumen sobrepasa ese punto óptimo y genera una disminución del gasto cardíaco. Así que la furosemida lo que hace es disminuir ese aumento de volumen y retroceder hacia el punto óptimo de distensión del corazón, ¿ya? Por eso la línea rosada como hacia atrás, hacia la cúlmine de ese cerrito, que es donde está la distensión óptima para un buen gasto cardíaco, ¿ya? También disminuye la congestión pulmonar, eso hace que haya menos disnea, porque hay menos agua en los pulmones. Y recordemos también que en el perfil B podemos estar buscando vasodilatación, ¿ya? Porque puede estar con una vasoconstricción excesiva por el sistema simpático. Y para esa vasodilatación podemos usar nitroglicerina, que además es muy buena en el edema pulmonar agudo, ¿ya? Genera una vasodilatación venosa que disminuye la precarga, ¿ya? Y recordemos que la precarga es qué tan lleno está este corazón, y recordemos que un corazón demasiado lleno está por el otro lado de la curva, está en un llenado que es demasiado para lo que se puede el corazón. Así que la vasodilatación venosa hace que en el fondo disminuya esa precarga que estaba como molestando ya al corazón, ¿ya? Y también podemos producir una vasodilatación coronaria, ¿ya? Que va a estimular en el fondo la función del corazón, va a funcionar mejor si le llega una mejor sangre por la vasodilatación. También nos va a disminuir la hipertensión arterial y va a disminuir la poscarga, y por lo tanto el trabajo, la dificultad que tiene el corazón para hacer llegar la sangre a los órganos va a disminuir, porque está disminuyendo la presión arterial, ¿ya? Así que eso, las dosis se las voy a dejar escrititas en el esquema para el cual ustedes pueden participar a través del Instagram. Probablemente una dinámica de ese tipo va a existir para que accedan gratis a este esquemita, ¿ya? Y recuerden siempre tratar la causa, que en general puede ser una insuficiencia cardíaca aguda por infección u otra causa similar. Ya la infección es bien frecuente. Y la ventilación mecánica invasiva es más que nada en una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Cuando los gases de sangre arterial, esa es la insuficiencia respiratoria aguda, gases arteriales, una definición gasométrica, está menor a 60, ¿ya? Oxígeno menor a 60 de presión a nivel arterial, ¿ya? Y si tiene compromiso de conciencia, ya podríamos estar pensando en una ventilación mecánica más invasiva, ¿ya? Como otra parte importante, pilar de tratamiento en un paciente que tiene como una insuficiencia respiratoria aguda asociada. Miremos un poquito para finalizar el perfil C, ya que era el que tenía poca perfusión y mucha congestión, o sea, toda la sangre está encharcada hacia atrás. Hay que estabilizarlo, ya, porque el paciente está grave, está en shock, así que si está saturando mal y está comprometida conciencia, obviamente una ventilación mecánica invasiva, intubarlo, sedarlo, ¿cierto? La sedación puede inhibir el sistema nervioso simpático y disminuir aún más la PAM, puede empeorar la hipotensión. También se pueden usar drogas vasoactivas para una vasoconstricción periférica que aumente un poquito la presión, porque en este caso el paciente está hipotenso, y también podríamos tratar de estimular a nivel cardíaco, ¿cierto?, los receptores beta 1 también con la adrenalina, para que aumente la función cardíaca, la contractilidad, porque eso va a mejorar el inotropismo, ¿ya? Ahí les vamos a dejar de nuevo las dosis de la noradrenalina en infusión, pero es relevante la vasoconstricción porque el paciente está choqueado, está hipotenso, aunque me aumente la poscarga, ¿ya? Me va a aumentar la poscarga, va a ser más difícil el trabajo del corazón, pero recordemos que también estamos haciendo que funcione mejor, porque estamos estimulando los receptores beta 1 que van a hacer que funcione mejor la contracción y el calcio en el fondo a nivel de corazón, ¿ya? Y el efecto adverso, como les digo, puede ser una hiperestimulación del sistema nervioso simpático con producción de arritmias, por lo tanto tiene que estar monitorizado y en UCI y todo lo demás, ¿ya? Otras drogas que podríamos usar son drogas inótropas, drogas que van a mejorar la contractilidad, como la dobutamina, la mirrinona, ¿ya? Que van a estimular los receptores beta, etcétera. Ya van a mejorar la función de contractilidad por el calcio nuevamente a nivel cardíaco, y van a mejorar el trabajo del corazón. Ya, todo eso va a mejorar la perfusión, porque era el corazón el que estaba funcionando tan mal que no tiraba nada hacia adelante y se encharcaba todo hacia atrás, ¿ya? Eso es, chiquillas. Así que lo que siento que más tienen que acordar de todo este video es que en la insuficiencia cardíaca crónica hay una exacerbación de los sistemas que tienen que asociar como malos, ¿ya? Porque son malos a nivel crónico, son buenos, te ayudan en una dificultad aguda como el sistema nervioso simpático, el renina angiotensina aldosterona, te ayudan si tú te deshidratas, pierdes sangre, y todo eso es importante. Pero en la insuficiencia cardíaca te están jugando una muy mala pasada,
¿ya? Sobre todo cuando se exacerban a nivel crónico y son un círculo vicioso. Y en cuanto al tratamiento, recordar a los dos pacientes importantes, que es el paciente que está encharcado y por lo tanto hay que botar líquido con furosemida, y el otro paciente que está encharcado y además en shock, y ese paciente hay que ayudarlo con inotropos positivos. Les voy a dejar el esquema para que lo descarguen gratis, probablemente en Instagram, así que revisen Instagram, síganme en Instagram y obviamente suscríbanse al canal y un besito, nos vemos en el otro video.